Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este video y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Incluso si lo hago a la ligera, sigo acumulando objetos de rango X. Capítulo 36. El forastero. Lee Si-yuk, que había recuperado la conciencia, abrió los ojos en la cama de una posada. Frunció el ceño y calmó el maná que se agitaba caóticamente, luego se incorporó lentamente. ¿Qué está pasando? No lograba comprender la situación. Recordaba que la llave de apertura de la zona profunda había reaccionado al final, y que varios mensajes habían aparecido en fila, pero ¿cómo había terminado de repente en este lugar? Nunca había oído hablar de un caso así. ¿Sería una puerta doble? Lo había supuesto, pero no parecía ser el caso. Para que dos puertas se superpusieran al mismo tiempo, no había ninguna similitud con los casos que habían aparecido hasta ahora. Lee Si-yuk se acariciaba la barbilla, sumido en sus pensamientos. ¡Ah! Un mensaje apareció ante sus ojos. El lugar donde aterrizaste de emergencia es Orbis. Aquí, Orbis, está en constante crecimiento, recibiendo a innumerables visitantes, centrándose en la ingeniería mágica avanzada. Sin embargo, últimamente, una energía ominosa de origen desconocido se ha apoderado indiscriminadamente de la gente, causando un daño considerable a toda la ciudad. Una energía ominosa que ni siquiera la ingeniería mágica puede comprender. Por lo tanto, la desconfianza hacia los forasteros se ha intensificado extremadamente en los últimos tiempos. Los ojos de Lee Si-yuk se entrecerraron al terminar de leer el mensaje. Después de leerlo, solo tuvo una impresión. ¿Y qué se supone que debo hacer? Le estaba diciendo cómo era este lugar llamado Orbis, pero no había nada sobre qué hacer. Un contenido que parecía amable, pero era extremadamente poco amable. Aún así, Lee Si-yuk calmó su mente. Aunque la situación en sí era frustrante, este tipo de situación le venía bien desde el principio. Abrir un camino hacia la respuesta en medio de problemas complejos era una de las fortalezas de Lee Si-yuk. Además, había algunas informaciones útiles en el mensaje. Chirrido. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. Aunque era una ciudad con ingeniería mágica avanzada, no todas las partes parecían haber alcanzado ese desarrollo, y la posada estaba muy vieja. El suelo de madera chirriaba con cada paso, y las telarañas en la ventana empañada por el polvo eran probablemente parte del mismo contexto. ¡Clank! Pero al abrir la ventana, el paisaje que se reveló era completamente diferente. El vapor salía de los dispositivos mágicos colocados por toda la calle. Circuitos rojos o azules estaban grabados en cada edificio, haciendo que la zona brillara tenuemente, e incluso al levantar la vista, un tren que flotaba con magia cruzaba el cielo. Y a su alrededor, decenas de jardines flotantes se alzaban. Así es. El brillante reino que estaba a la vanguardia de la ingeniería mágica. El significado del mensaje que había visto justo antes de caer aquí se hizo más claro. Lee Si-yuk estaba sinceramente asombrado. Mientras calmaba su mente emocionada, de repente escuchó un pequeño sonido desde fuera de la puerta. Chirrido, chirrido. El chirrido del suelo de madera se acercaba cada vez más. Alguien se acercaba a esta habitación. Al darse cuenta de eso, el mensaje que había visto hace un momento pasó por su mente. Forastero. Cabello negro, ojos negros, incluso una vestimenta extraña. Sí, su apariencia actual era la de un forastero para cualquiera que lo viera. Una sensación de ansiedad lo invadió. Pero mientras tanto, los pasos seguían acercándose. Y, ¡van! La puerta se abrió. El que llegó era un hombre lleno de cicatrices por todo el cuerpo. Antes de que pudiera decir nada, el hombre habló primero con un tono pesado. Oye, amigo. Lee Si-yuk tragó saliva y metió la mano en el bolsillo. Y trató de agarrar una piedra mágica para activar el espejo de agua clara, pero la piedra mágica que había traído había desaparecido por completo. ¿Desapareció al venir aquí? En ese momento, muchas preguntas surgieron. Pero Lee Si-yuk apretó los puños y se sacudió esas dudas. Ahora no era el momento de pensar. Sintiendo el sudor frío correr por su espalda, respondió con cautela. ¿Qué pasa? ¿No te lo dije claramente? Que te estaría vigilando, así que ten cuidado. ¿Lo hice? Por supuesto, no lo recordaba. Pero Lee Si-yuk torció la comisura de sus labios, fingiendo indiferencia. Ja, ¿vas a salir con esa actitud? Sabes que el ambiente está tenso últimamente. Por gente como tú, nosotros somos los que sufrimos.
Los guardias que te arrestan se matan trabajando. Maldita sea. Desde la primera vez que te vi, esos ojos negros no me gustaron. La mención de los ojos negros. Lee Si-yuk sintió que su ansiedad se hacía realidad. Así que terminemos esto entre nosotros, amigo. El hombre comenzó a acumular maná. Era el momento en que Lee Si-yuk estaba a punto de sacar un artefacto de emergencia que había escondido apresuradamente. Se activa el privilegio de la llave de apertura de la zona profunda 3 veces en momentos importantes. 3 veces en momentos importantes, cuando te enfrentas a un momento peligroso, se te da la oportunidad de superar esa crisis. Tienes un total de 3 oportunidades. La suerte te acompaña. Se ha detectado un momento de crisis. Más rápido. El maná se acumuló en la mano del hombre. Era obvio. Sería un despertado de combate. Por mucho que Lee Si-yuk tuviera un artefacto de emergencia, el resultado era incierto en una situación en la que no se conocía el verdadero poder del oponente. Con impaciencia, Lee Si-yuk apretó los labios y miró el mensaje. Se genera temporalmente la eliminación de la sensación de extrañeza pasiva. La sensación de extrañeza peculiar de un forastero desaparece de ti. La gente te considerará un vecino un poco peculiar, no un forastero al que deben desconfiar. ¿MMM? El hombre se detuvo abruptamente. El maná que giraba comenzó a calmarse gradualmente, y luego desapareció por completo. Pero eso no fue todo. La habilidad especial, florecimiento, ha logrado observar la experiencia basada en ti. Tienes una experiencia previa de haber disfrazado tu identidad como portador de la bilis. Con esto, sorprendiste a muchos y provocaste una reacción explosiva. La experiencia afecta al privilegio. La eliminación de la sensación de extrañeza avanza a un nivel. Eliminación de la sensación de extrañeza. Contrato de adaptación del forastero. Lee Si-yuk leyó rápidamente la descripción del contrato de adaptación del forastero. Y sus pupilas se dilataron inmediatamente. Porque era un privilegio increíblemente asombroso. Su rendimiento pudo ser confirmado de inmediato. El hombre, que había calmado su maná, se sacudió las palmas de las manos y dijo: Amigo, te lo dije claramente. Que te fueras a tiempo. Vaya, qué molesto eres desde hace un rato. Como te dije antes, por gente como tú, nosotros somos los que sufrimos. Si prometiste irte para tal hora, debes cumplir esa promesa. Eran las mismas palabras que había dicho gruñendo hace un momento, pero el significado que contenían había cambiado por completo. Todas las advertencias sobre los forasteros se habían transformado en un tono de reproche hacia Lee Si-yuk por retrasarse en su salida. A mí también me da pereza llamar a la guardia cada vez. Y me siento observado. Me iré pronto. Ahora sí que nos entendemos. Es más cómodo si lo terminamos rápido entre nosotros, ¿no crees? De todos modos, apártate para que pueda empezar a limpiar. Lee Si-yuk se apartó ligeramente y recogió sus cosas de la mesa. Aunque antes no había nada en la mesa, ahora había algunas cosas nuevas, como una identificación y una pequeña cantidad de dinero. Oh. Lo usaste más limpio de lo que pensaba. Viendo que las telarañas de la ventana han desaparecido por completo. Parece que me hiciste la limpieza por adelantado, ¿esto? El hombre sonrió con una expresión hosca. Pensé que, con esos ojos negros, también usarías la habitación de forma sucia. Luego, le dio unas palmaditas en el hombro a Lee Si-yuk y salió de la habitación. La atmósfera amenazante que había antes había desaparecido por completo. Lee Si-yuk sintió un alivio por haber sobrevivido, y volvió a leer la descripción del privilegio. Contrato de adaptación del forastero es un contrato para ayudarte a adaptarte. Se te proporcionará una identificación temporal y algunos artículos necesarios. Y a menos que cometas un gran error, la gente siempre sentirá simpatía por ti. Incluso si el cielo se cae, siempre hay un agujero por donde salir. Parecía que, por ahora, la preocupación por la supervivencia había disminuido. No hay nada que sea de gran ayuda. Y Si-yuk, que había cerrado el libro que estaba leyendo, pensó eso. El lugar donde se encontraba ahora era una vieja biblioteca cerca de la posada. Estaba allí para obtener información. Cuando no se tiene idea de por dónde empezar, lo primero es recopilar información leyendo. Lo bueno era que en Orbes había muchas bibliotecas. La mayoría eran sistemas de última generación que permitían consultar información mediante hologramas en lugar de libros. Pero había un problema. Precisamente esos documentos estaban tan estrictamente gestionados que Lee Si-yuk, con su identidad temporal y falta de autoridad, no podía consultarlos en absoluto.
Resultó que todas las bibliotecas de renombre funcionaban así. Así que Lee Si-yuk dio vueltas y vueltas hasta que finalmente llegó a esta biblioteca. Esto se debía a que, al estar ubicada en una zona relativamente subdesarrollada, estaba llena de libros en lugar de documentos holográficos. ¿Quién iba a decir que buscaría lo analógico? De todos modos, Lee Si-yuk pasó mucho tiempo buscando información después de eso, y así llegó a este momento. Miró las docenas de libros apilados en el escritorio. Historia del reino vista a través de la cronología de orbes, administración de la magia y estructura social de orbes, 500 años de historia vistos a través de eventos clave, etc. Por lo pronto, a través de estos libros, se hizo una idea de qué tipo de lugar era Orbes. Un mundo independiente, completamente ajeno a la Tierra. Un mundo tan vasto que sería apropiado llamarlo otro mundo, es decir, otra dimensión. Considerarlo simplemente como un interior de la puerta era una gran insuficiencia. Por muy grande que fuera una puerta, no era de esta magnitud. Literalmente, era de escala mundial. Y, se decía que se había desarrollado basándose en la ingeniería mágica. Por ejemplo, es como esto. Así como la humanidad descubrió el fuego en el principio y desarrolló la civilización a su alrededor. De la misma manera, la gente de aquí descubrió la magia primero. Eso significaría que, a diferencia de la Tierra, era un mundo donde la magia existía naturalmente. Por mucho que lo mirara, seguía siendo un lugar completamente diferente a la Tierra. La mirada de Lee Si-yuk recorrió la parte superior de los libros apilados. Los libros allí no tenían ninguna escritura. El lugar donde debería estar el título estaba completamente vacío. Borrado sin dejar rastro. Todos estos libros estaban en la sección relacionada con la teoría de la ingeniería mágica. Naturalmente, Lee Si-yuk sintió emoción por lo que podría aprender allí más que por cualquier otra cosa. Y para satisfacerla, intentó buscar varios artículos, pero la escritura de los libros había desaparecido por completo. Como si alguien los hubiera borrado intencionalmente. Al final, no le quedaba más remedio que seguir moviéndose. Bueno, no estaba mal. Lee Si-yuk también quería explorar más y ver este lugar lleno de tecnologías tan excelentes como este artefacto legado. Fue en ese momento cuando estaba a punto de levantarse de su asiento. Joven, ¿cuál es su nombre? Era un hombre de mediana edad con aspecto desaliñado, y Lee Si-yuk, al darse cuenta de que era el bibliotecario, dudó un momento antes de responder. Soy Dandoja. ¿Dandoja? ¿Qué nombre tan peculiar? No es mi nombre real. ¿Es así? Yo soy Elec. Lee Si-yuk estrechó la mano que Elec le tendió. Al enviarle una mirada de interrogación, él añadió. Te he estado observando desde hace un rato. Han pasado unas 7 horas. Durante todo ese tiempo, no te has levantado del asiento y solo has estado mirando los libros. Una concentración asombrosa. No me malinterpretes. No te miraba con ojos extraños. Como verás, en nuestra biblioteca no hay mucha gente. Para ser honesto, decir no mucha es un poco exagerado. Solo estamos tú y yo. Jejeje. Parecía ser el efecto de la ventaja. Decían que la gente sentía simpatía, ¿sería así? Ahora que lo pensaba, cada vez que preguntaba direcciones, siempre recibía una respuesta amable. Es difícil encontrar una pasión como la tuya. Yo he vivido muchos años, pero es realmente gratificante de ver. No parece tan mayor. ¿Es así? Jejeje. Gracias. Pero, ¿no es cierto que existe el tiempo que no se ve? La sonrisa de Elec, que había reído de forma excéntrica, se volvió extraña por un momento. De todos modos, la razón por la que te molesto tanto es simple. ¿No te gustaría trabajar en mi taller? ¿Taller? Sí. Aunque mi situación no es muy buena, tengo un taller personal. Empecé a operarlo hace mucho tiempo. Las palabras de Elec fueron largas pero sencillas. Dijo que se había inspirado en la concentración de Lee Si-yuk y le preguntó si le gustaría visitar su taller y trabajar un poco. También añadió que no era necesario trabajar mucho tiempo, que estaba bien quedarse solo unos días como una experiencia. Parece una buena idea. Es una ventaja garantizada por la ventana. Mientras exista el contrato de adaptación del forastero, no habrá grandes peligros. No es cualquier cosa, sino un estado de diferencia. Y, sobre todo, la emoción de querer observar de cerca la ingeniería mágica de este mundo avanzado le cosquillaba en el pecho. No había obtenido ninguna información de los libros,
Pero quizás al verlo directamente, algo podría ser diferente. Lee Siyuk asintió. De acuerdo. Lo intentaré unos días, supongo. Bien. Espera. No será fácil. Un momento después. En las afueras de la capital de Orbes, el taller personal de Elec. Terminado. Lee Siyuk declaró, levantando el artefacto terminado. Elec murmuró con la boca abierta, como si se le fuera a caer la mandíbula. Ya lo terminaste. Pero Elec aún no lo sabía. Que el asombro era solo el principio. Capítulo 37 Té sin sabor. 2 días después, en el taller de Elec. Oh, déjame ver. Elec tomó el artefacto con una expresión de asombro. Aunque había observado todo el proceso con sus propios ojos, no podía creerlo. Un ingeniero mágico que debería enfrentar la realidad con precisión más que nadie, negando la realidad. Si otros lo hubieran visto, se habrían reído, pero eso depende de la situación. Si le enseñas una cosa, aprenderá 10, no, 100. Incluso las partes que no se le enseñaron, las comprende por sí mismo y hace preguntas, y qué tan agudas son esas preguntas. Incluso Elec, a quien le hacían las preguntas, a menudo se quedaba sin palabras ante ideas tan extraordinarias. Y no solo eso. Elec miró fijamente la boca del cañón de la pistola. Es perfecto. Realmente perfecto. En ese momento, sus ojos brillaron como los de una bestia que ha encontrado a su presa. Es una capacidad de ejecución asombrosa. ¡Qué increíble perfección! ¿Es esto realmente la realidad? ¿O es que todo lo que ve es una ilusión y este mundo también es una mentira? Justo cuando estaba teniendo esos pensamientos absurdos, Lee Siyuk dijo con un tono indiferente. ¿No es hora de que deje de sorprenderse? Realmente lo pensó. Ya era el segundo día desde que llegó a este taller. Como dijo Elec, que lo manejaba modestamente, el taller estaba en lo profundo de un callejón e incluso no tenía un nombre propio. Sin embargo, a pesar de su apariencia humilde, la pasión de Elec era tremenda, y tan pronto como llegó, le transmitió a Lee Siyuk varias técnicas. Le preocupaba que los libros de la biblioteca se hubieran perdido, pero aprender directamente así no era un problema. Y el nivel era mucho más alto de lo que pensaba. Pero cada vez que aprendía algo que le enseñaban, siempre surgía esa reacción. Desde que fue atacado por Jun Seo-jin, Lee Siyuk se dio cuenta una vez más de que era una persona a la que se le erizaban los pelos de todo el cuerpo cuando recibía un cumplido. No es que le disguste, simplemente le resulta incómodo. Dicen que en estos tiempos, saber aceptar los cumplidos es uno de los encantos, pero al menos él no parecía tener ese encanto. Ejem. Es que me sorprende cada vez que lo veo. Lo siento si te sentiste incómodo. No. No era para tanto como para disculparse. Mientras agitaba la mano despreocupadamente, Elec, que estaba examinando la pistola, continuó. De todos modos, parece que has absorbido perfectamente lo que te enseñé. Ahora podemos pasar a la siguiente etapa. Antes de eso. Hay algo que me gustaría intentar. Dicho esto, Lee Siyuk tomó la pistola que Elec tenía en la mano. En la parte del cañón había 3 ranuras. Rojo, verde, azul. Esto era una aplicación de la técnica que acababa de aprender. Encantamiento, enchant, punto. Una técnica que otorga magia a un artefacto existente añadiéndole un circuito específico. En este caso, la magia es literalmente la magia que usan los magos. Al otorgársela a un artefacto, se aumenta su poder y se mejora su eficiencia. Solo esto ya es una técnica asombrosa. Nunca la había visto en la Tierra. Dado que se pueden añadir funciones a cualquier artefacto a voluntad, su utilidad es innegable. Sin embargo, Lee Siyuk tenía la intención de ir un paso más allá. El encantamiento es una técnica para otorgar magia, ¿no? Es como reforzar un objeto con un postprocesamiento, como añadir magia de fuego a una bala. Lo has entendido perfectamente. Pero, ¿no tiene eso un límite? ¿Un límite? Los ojos de Elec se abrieron de par en par ante la inesperada observación. Para otorgar magia, se necesita un mago. Básicamente, solo los magos pueden usar la magia. En la Tierra, si no se obtiene la habilidad, magia, al despertar, no se puede usar la magia. Por supuesto, se pueden entender las partes teóricas, como los circuitos y las fórmulas de diseño para la activación de la magia, pero la activación en sí solo es posible para los elegidos.
Después de investigar durante unos días desde que cayó en Orbis, parece que en este mundo no existen las ventanas de estado ni los despertares, pero aún así, el uso de la magia es similar al de la Tierra. En ese caso, inevitablemente dependeremos de los magos. Además, mientras exista la condición previa de otorgar magia, el abanico de opciones se reducirá. El abanico de opciones no es una afirmación incorrecta. Por muy vasta que sea la magia, sus tipos no son infinitos. Pero la ingeniería mágica es diferente. A diferencia de la magia, que tiene limitaciones inherentes como los atributos o la naturaleza del maná, se puede crear cualquier cosa dependiendo de cómo se diseñe el circuito. No me digas. Solo entonces, como si hubiera comprendido lo que quería decir, la expresión de Elec se tiñó de asombro. Ampliaré el alcance del encantamiento. En lugar de magia, incrustaré circuitos en las ranuras de este cañón. Pero, ¿es eso mejor que la magia? Incluso si lo reemplazamos con un circuito de amplificación de poder, ¿no superará a la magia de fuego? Los ojos de Lee Si-yuk giraron. Su pensamiento se expandió a una velocidad tremenda. Un momento después, Elec, que había encontrado la respuesta, abrió la boca con incredulidad. Es una locura. Es una locura, de verdad. Es más simple que otorgar magia. Pero el resultado sería incomparable. Pero, ¿es eso realmente posible? Aunque suene fácil, superponer circuitos es muy complicado. Ya está hecho. ¿Qué? Lo terminé mientras hablábamos. Elec, al comprobar el artefacto terminado, no pudo evitar dudar de sus propios ojos una vez más. Después de confirmar que el artefacto funcionaba correctamente. ¿Qué clase de persona es usted? En la pequeña cocina del taller, Lee Si-yuk preguntó con calma, mirando a Elec sentado frente a él en la mesa. Elec, que estaba bebiendo un té humeante, solo parpadeó. ¿De qué hablas de repente? Me parece extraño. ¿Qué? Lee Si-yuk hizo una pausa por un momento y luego añadió. Como sabe, soy un forastero. Por lo tanto, no conozco bien esta zona. Pero esto sí lo tengo claro. Miró fijamente a Elec. Elec, usted no tiene la habilidad para dirigir un taller destartalado en un callejón como este. ¿Qué quiere decir? Lo veo. No solo el encantamiento, sino también las otras técnicas que aprendí antes. Por mucho que las aprenda por primera vez, sé que no son técnicas ordinarias. Además, más allá de simplemente aprenderlas, si uno quisiera enseñárselas a alguien, sería imposible sin una educación adecuada. Pero este es un callejón deteriorado. Por muy forastero que sea Lee Si-yuk, sabe que en un lugar así no se puede recibir una educación adecuada. ¿Cuál es su verdadera identidad? Al darse cuenta de eso, de repente Elec le pareció sospechoso. Hubo un momento de silencio. Elec dejó la taza de té con un tintineo y se rascó la mejilla. Parece que ha habido un malentendido. Sé que no tenía malas intenciones. Si hubiera tenido la intención de hacerme daño, no me habría servido comida durante días, ni me habría ofrecido té como ahora. Si conoces mi sinceridad, ¿por qué no pruebas un poco? Elec señaló con la barbilla la taza de té que tenía Lee Si-yuk delante. El vapor que salía se había enfriado. Te lo he preparado varias veces, y en total solo has tomado 3 sorbos. Solo la pobre taza de té está sufriendo. Y yo también. ¿Estaba contando todo eso? Lo conté desde la primera vez que tomaste un sorbo y lo escupiste. Lee Si-yuk se quedó sin palabras. Como dijo Elec, lo había escupido todo tan pronto como lo probó. Decía que era un té hecho con hojas de té de Kailis, que solo se encuentran en Orbis, pero era demasiado insípido. Era astringente, amargo y salado. Pero, ¿cómo ignorarlo cuando lo dice así? Lee Si-yuk se armó de valor y tomó un sorbo del té de Kailis frío. MMM. ¿Qué tal? No respondió a la pregunta sonriente. En cambio, se esforzó por enderezar las cejas que se le fruncían involuntariamente y continuó con la pregunta que había estado haciendo antes. Entonces, ¿no piensa decirme cuál es su verdadera identidad? ¿No te lo dije? Es un malentendido. Solo soy un viejo que dirige un pequeño taller en un callejón. ¿Un viejo? ¿Es esa historia de nuevo sobre el tiempo invisible o lo que sea? Piensa lo que quieras. Elec, habiendo escupido eso, no parecía tener intención de abrir la boca de nuevo. Al final, no obtuvo respuesta a su pregunta. Lee Si-yuk bajó la cabeza, miró la taza de té por un momento y luego se bebió todo el té de una vez. Sabe asquerosamente amargo. Luego,
recogió su abrigo y se levantó. ¿Mm? ¿A dónde vas? Tengo algo que hacer. Pensaba ir por la capital para recolectar información. Aunque había seguido a Elec por curiosidad sobre la ingeniería mágica de este lugar, encontrar una manera de regresar a la Tierra era su prioridad. Originalmente, pensaba obtener mucha información a través de Elec, pero como él no parecía querer hablar, no había nada que pudiera hacer. No había habido ningún progreso en varios días, así que no le quedaba más remedio que moverse. Espera un momento. Justo ahora tengo que ir a la biblioteca. Vamos juntos. Mientras seguía a Elec hacia el centro, conversaron sobre varias cosas. La mayoría eran sobre estructuras mágicas y diseño de circuitos, pero ocasionalmente también se mezclaban temas sobre la situación actual de Orbis. Dicen que la Sociedad de Alquimia está reclutando alquimistas estos días. ¿La Sociedad de Alquimia? ¿No lo sabes? Es una organización de investigación directamente bajo la familia real. Es donde se realizan investigaciones a nivel real y se fabrican artefactos. ¿Oh? ¿No tienes intención de intentarlo? Dicen que incluso los genios que vuelan y se arrastran allí se dan cuenta de que son normales. Me pregunto cómo te iría a ti. Al decir eso, sintió curiosidad. Un lugar donde solo se reunían los mejores, incluso en un mundo tan avanzado. Sin embargo, Lee Si-yuk negó con la cabeza. Tengo mucho trabajo que hacer. Hay prioridades en el trabajo. ¿Es así? Bueno, entonces no hay nada que hacer. Mientras caminaban, llegaron al centro de la capital. Justo cuando se preparaba para despedirse de Elec, un gran alboroto se escuchó desde el centro de la plaza. Al girar la cabeza rápidamente, vio a la gente huyendo y algo parecido a humo negro revolviendo el cielo. ¡Kyaak! ¡Ya llamen a la guardia! Un humo que a primera vista parecía ominoso. Se agitó violentamente y, de repente, atravesó la cabeza de un transeúnte de un solo golpe. Después, el transeúnte se quedó con una expresión aturdida y comenzó a babear por la boca. La mirada de Lee Si-yuk se volvió fría al instante. No era la primera vez que veía esto. Durante los días que había estado deambulando por la capital, había presenciado situaciones como esta con bastante frecuencia. Maldita sea, ¿cuándo llegará la guardia? El humo aparecía sin previo aviso, y la gente era atacada indiscriminadamente por él. Las personas poseídas al principio parecían simplemente haber perdido la cabeza, pero con el tiempo, perdían gradualmente su yo. Como un monstruo que emerge de una puerta. Perdían tanto su yo como su humanidad. Incluso era similar en el hecho de que perdían la razón, mostraban una intensa hostilidad hacia los humanos y ejercían una fuerza tremenda. Sin embargo, se dice que últimamente una energía ominosa de origen desconocido se ha apoderado de la gente al azar, causando un daño considerable a toda la ciudad. Recordando el mensaje que había visto en la posada, Lee Si-yuk chasqueó la lengua y observó a los transeúntes que huían. Poco después, el transeúnte poseído comenzó a causar disturbios, y justo en ese momento, la guardia que pasaba por allí llegó y lo mató de inmediato. ¡Qué lástima, qué lástima! El ex suspiró. Últimamente, la frecuencia de aparición de infectados ha aumentado drásticamente. Incluso la Sociedad de Alquimia dice que no pueden identificar la causa. Según lo que Lee Si-yuk había oído, esa energía negra se infiltraba en los humanos sin distinguir entre amigos y enemigos. Si solo fuera eso, se podría manejar hasta cierto punto, pero el problema era que no se detenía ahí y atacaba a la gente como un monstruo. Le preocupaba que él mismo pudiera estar en peligro. Mientras entrecerraba los ojos y miraba el cadáver que era arrastrado. Murmullos. De repente, se sintió un alboroto desde las afueras de la plaza. Esta vez era un tipo diferente de alboroto al anterior, como si la atmósfera deprimida cobrara vida. Al girar la mirada, vio una larga procesión con un carruaje entrando en la plaza. Ah, parece que la princesa está pasando. ¿Princesa? Serena de Lumière, la única descendiente de la familia real de Lumière. Sin embargo, en ese momento, Lee Si-yuk no escuchó ningún sonido. Ni los vítores de la gente, ni el regaño del capitán de la guardia para que quitaran el cadáver rápidamente, ni la explicación de Elec sobre la familia real. Todo ese ruido fue bloqueado de golpe. La cortina de una ventana ligeramente abierta reveló el interior del carruaje por un instante. La expresión de Lee Si-yuk se tiñó de asombro. Un asiento de terciopelo con cojines bordados en oro. Y una joven sentada modestamente en el centro. Chayu Rim, la emperatriz de la nieve y la llama. Ella estaba allí.
Capítulo 38. El ambiente de la organización. Los ojos de Lee Si-yuk se abrieron de par en par como si fueran a rasgarse. ¿Por qué estaba ella aquí? No. Todavía era demasiado pronto para estar seguro. Podría haberla visto mal. También existía la posibilidad de que una persona idéntica a la emperatriz de la nieve y la llama existiera aquí por pura coincidencia. En ese caso, no sería común que la princesa se mostrara en persona. Tenía que confirmarlo correctamente en esta oportunidad. Plaza central de Orbis. La multitud, que se había agolpado al escuchar la noticia de la procesión de la princesa, lo empujaba de un lado a otro. Chocando, empujado, arrastrado, justo antes de ser completamente expulsado de la plaza por no haber espacio para pisar. Lee Si-yuk abrió bien los ojos y miró el carruaje una vez más. Esta vez fue diferente a la anterior. Sus ojos se encontraron con los de la chica dentro del carruaje. Azul y rojo. En el momento en que sus ojos, de diferentes colores, se encontraron, tuvo la ilusión de que todos los movimientos a su alrededor se habían detenido. En esa breve pausa, Lee Si-yuk esperó la reacción de la chica. Pero, a diferencia de sus expectativas, no hubo ninguna reacción. La chica simplemente lo miró fijamente, como si nada. ¿Qué es esto? ¿Me equivoqué? Justo cuando los ojos de Lee Si-yuk se entrecerraron al pensar eso. La chica bajó inconscientemente la mirada que había estado fijando. Una mirada dominante. Fue un movimiento tan natural que casi lo pasó por alto. Pero precisamente por eso, era una prueba aún más segura. Es idéntica a la emperatriz de la nieve y la llama. Surgieron innumerables preguntas. Sin embargo, esas preguntas no pudieron convertirse en interrogantes. Quiso decir algo, pero la chica ya había girado la cabeza. El tiempo, que parecía haberse detenido, comenzó a fluir de nuevo. Su cuerpo, que había sido empujado de un lado a otro, había sido completamente expulsado de la plaza. No era bajo, así que podía ver un poco la parte superior del carruaje por encima de la gente, pero no le sirvió de mucho. Además, el carruaje también estaba casi fuera de la plaza. Lee Si-yuk suspiró y se apoyó en un banco cercano. Mientras se secaba la cara repetidamente y organizaba sus pensamientos complejos, el ex se acercó en algún momento y lo sacó de sus cavilaciones. ¿Estás bien? El ex, a quien miró al levantar la cabeza, tenía una expresión preocupada. De repente te pusiste raro. Te llamé varias veces y no respondiste, ¿qué pasó? La princesa del reino se parecía a alguien que él conocía. No podía decir eso tal cual. Mientras elegía su respuesta por un momento, el Ek, que debió haber malinterpretado algo, se rió con un umgg. Ah, ya veo. Te enamoraste de la princesa a primera vista. La cabeza de Lee Si-yuk se inclinó ante la absurda afirmación. Lo entiendo, yo también. Cuando se menciona a la princesa, siempre se habla de su extraordinaria belleza. ¿Cómo no decir que en toda la historia del reino no ha habido nadie más hermosa que la actual Serena de Lumière? Así que no tienes que avergonzarte. Todos reaccionan como tú la primera vez que ven a la princesa. ¿Qué tonterías son estas? Lee Si-yuk se quedó sin palabras por la sorpresa. Había estado preocupado y pensativo por su cuenta, y de repente escuchar algo así lo dejó atónito. Umgg. También tenías este lado. Pero el Ek pareció ganar más confianza con esa expresión. Mientras dejaba pasar las tonterías por un oído, Lee Si-yuk se tocó las mejillas endurecidas. Aún así. Gracias a Elec, su mente compleja parecía haberse aclarado un poco. La princesa y la emperatriz de la nieve y la llama. Serena de Lumière y Chayurrim. Quizás la emperatriz de la nieve y la llama, que estaba a su lado cuando Lee Si-yuk llegó aquí, también se vio envuelta en esto. Sin embargo, esto es solo una suposición y no es seguro. Si fuera así, la pregunta de por qué la emperatriz de la nieve y la llama se convirtió en princesa seguiría siendo un misterio. Al final, todo se sabrá si lo compruebo yo mismo. Entonces, solo tendría que reunirse con la princesa y preguntarle directamente. Pensó demasiado complicado. Una leve sonrisa se extendió por los labios de Lee Si-yuk. De todos modos, Serena Nim siempre ha sido, ¿eh? El Ek, que estaba murmurando solo, ladeó la cabeza. ¿Hay alguna buena noticia? No. Por cierto, ¿qué tal si volvemos al taller y tomamos una taza de té? Eso no está mal. No podemos seguir charlando aquí para siempre. Pero, ¿no dijiste que tenías algo que hacer afuera, de repente té? ¿Tenemos té Kailis, no? Oh.
Los ojos de Elec se abrieron de par en parte Kailis. El nombre de las hojas de té que no había tocado a pesar de que se las había servido diligentemente durante varios días. Elec también sabía la razón. Honestamente, para un extranjero como este joven, el sabor sería muy desconocido. Es amargo y astringente, y si la lengua no es lo suficientemente fuerte, es difícil acostumbrarse. Era un té que le había dado medio en broma. Pero, ¿por qué, después de haberlo rechazado tanto, de repente quería beberlo ahora? Elec tartamudeó sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Tengo algo que quiero compartir. ¿De qué quieres hablar? De la Sociedad de Alquimia. La organización de investigación directamente bajo el reino, donde solo se reunían genios. Lee Si-Yuk tenía la intención de unirse a ella. La razón por la que eligió la Sociedad de Alquimia era simple. No había una forma adecuada de acercarse a la emperatriz de la nieve y la llama, es decir, a la princesa. Por supuesto, existía el privilegio de ganarse el favor de otros a través del contrato de adaptación del forastero, pero no estaba claro hasta qué punto se aplicaba esto. Por lo tanto, pensó que lo más rápido sería tomar el examen de la Sociedad de Alquimia, que actualmente estaba reclutando nuevos alquimistas. El examen comenzará mañana mismo. La ubicación era la plaza central de Orbis, por donde había pasado el carruaje de la princesa. Se decía que solo una persona, la que obtuviera el primer puesto, podría unirse a la Sociedad de Alquimia. Aunque se preguntó si era importante ser el primero cuando solo se reclutaba a una persona. Y consta de 3 etapas en total. Elec, por alguna razón, estaba muy familiarizado con la Sociedad de Alquimia. Cómo se realizaba el examen, qué puntos había que tener en cuenta, y así sucesivamente. Mientras escuchaba atentamente, bebiendo a la fuerza el té Kailis sin sabor, él, muy contento, le transmitió sus conocimientos. Un personaje enigmático, pero no desagradable. Ese era el Elec que Lee Si-Yuk había percibido. De todos modos, descartando el plan original, preparó el examen con Elec durante todo el día. Y al día siguiente. Anunciaré al aprobado. Dan Doha. Has aprobado con el primer puesto. Ocupó el primer lugar de forma abrumadora. Inesperadamente, no fue difícil en absoluto, porque todas las técnicas que había aprendido en el taller de Elec fueron las que se preguntaron en el examen. Además, la experiencia única de Lee Si-Yuk se mezcló, por lo que no hubo obstáculos. Así, Lee Si-Yuk se quedó en la sede de la Sociedad de Alquimia por un tiempo. Originalmente, tenía la intención de agradecer a Elec, pero como éste desapareció repentinamente, no tuvo más remedio que seguir al guía enviado por la Sociedad de Alquimia. Los saludos, bueno, los haré más tarde. Lee Si-Yuk se sacudió los pensamientos y miró al guía que caminaba delante. Era un alquimista en prácticas de la Sociedad de Alquimia, un senior que había aprobado varios años antes que Lee Si-Yuk. Como era el más joven de la organización, también hacía recados como este. La palabra «más joven» le quedaba bien, y su apariencia juvenil lo hacía parecer de la misma edad que Son Jung-Hye, a quien había visto en la exposición reciente. ¿Cuánto sabe sobre la Sociedad de Alquimia? Sin embargo, expresar ese pensamiento sería de mala educación. Ante la pregunta, Lee Si-Yuk compuso su expresión y respondió. No lo sé en detalle. Solo he oído cosas aquí y allá. ¿Sí ha oído cosas? Un grupo de investigación de élite, apoyado por la realeza y operado únicamente para el desarrollo del reino. Pero a pesar de su pequeño número, tiene una influencia tan inmensa que se le llama el pilar del reino, ¿verdad? Entonces lo sabe bastante bien. En algún momento, la sede de la Sociedad de Alquimia comenzó a ser visible. 3 agujas imponentes y un edificio de estilo gótico. El aprendiz que caminaba delante se dio la vuelta y, mirando a Lee Si-Yuk, caminó hacia atrás mientras continuaba hablando. Entonces, ¿tiene alguna otra pregunta? Como los temas de investigación actuales de la Sociedad de Alquimia, y, bueno, esas cosas. Lee Si-Yuk pensó por un momento y luego respondió. ¿Cómo es el ambiente de la organización? ¿El ambiente? Sí. Después de todo, si conozco la jerarquía entre seniors y juniors, y ese tipo de ambiente, podré adaptarme más rápido. ¡Guau! Pero el aprendiz, al escuchar esas palabras, abrió ligeramente la boca. ¿Por qué pregunta eso? Es la primera vez que veo a alguien hacer una pregunta así. ¿No es una pregunta obvia? No. En mi caso, nunca pensé en el ambiente de la organización. ¿Casi todos serán así? Normalmente, en lugar de sentir curiosidad por la organización, solo piensan en qué investigar.
La mayoría de los investigadores son así. El aprendiz se dio la vuelta de nuevo, disminuyó la velocidad y caminó a su lado. En pocas palabras, solo ven el árbol. Deberían ver el bosque. Están tan absortos en la investigación que se pierden por completo la parte de la organización en sí. De hecho, no debería ser así. Si toda la organización es un producto terminado, el ambiente de esa organización sería como el circuito mágico que compone el producto terminado. Con el más mínimo ruido, se estropea. Por muy bien hecho que esté un circuito, si una sola parte se desajusta, todo se arruina. Es lo mismo con la sociedad de alquimia, ¿es eso? Así es. La gente dice que la sociedad de alquimia es un grupo de genios y todo eso, pero es obvio lo que pasaría si esos genios se juntaran. Chocarían opiniones, habría conflictos. Y que se digan cosas desagradables es algo de todos los días, ¿no? El aprendiz sonrió satisfecho. En ese sentido, el señor Dandoja ya se ha adaptado. Lo primero que se aprende al entrar en la sociedad de alquimia es esa parte, y ya lo ha descubierto por sí mismo, felicidades. Lee Siyuk tragó saliva mientras observaba al aprendiz parlanchín. No había nada de malo en lo que decía el aprendiz, pero no era una pregunta hecha con esa intención. Solo quería ver a la princesa lo antes posible. Ya que los alquimistas de la sociedad de alquimia a menudo tienen audiencias directas con la realeza. Aún así, no lo dijo en voz alta. Lee Siyuk observó al aprendiz satisfecho y volvió a hacer la pregunta que había hecho antes. La pregunta sobre cómo era el ambiente no había sido respondida. Ah, eso. El aprendiz se rascó la cabeza como si también lo hubiera olvidado. Luego, señaló la puerta de la sede de la Sociedad de Alquimia, a la que ya habían llegado. Lo verá usted mismo. Si le adelanto un poco, ¿diría que todos son amables? Parecía probable. Si lo primero que se aprende al entrar en la Sociedad de Alquimia es cómo integrarse naturalmente en la organización, entonces no habrá nadie que se aproveche de los nuevos. Durante la prueba en la plaza, los alquimistas no habían venido en persona, por lo que había una ligera emoción. Entraré. El aprendiz abrió la puerta con voz enérgica, e Isiyuk lo siguió lentamente. El ambiente interior era bastante oscuro. Un enorme candelabro colgaba del techo, pero las luces no estaban encendidas y toda la luz provenía de las ventanas. Incluso eso estaba en su mayoría cubierto por cortinas, por lo que apenas había luz. Era todo lo contrario al ambiente que esperaba. Lee Siyuk entrecerró los ojos y se adentró un poco más. El primer piso se sentía como el vestíbulo de un edificio, al estilo terrestre. ¿Qué le parece? ¿Estaba emocionado por traer a un nuevo miembro? El aprendiz rompió el silencio y preguntó con un tono emocionado, pero Lee Siyuk no respondió y miró a su alrededor. En el primer piso, todo el personal de la Sociedad de Alquimia estaba reunido. Un total de 19 personas, excluyendo al aprendiz y a él mismo. Sentía que las miradas lo seguían con cada paso que daba. Eran miradas pegajosas y desagradables. Lee Siyuk llegó al centro del vestíbulo y se detuvo. Sacó las manos de los bolsillos y se tocó la cara. Sus mejillas estaban rígidamente tensas. Estaban escalofriantemente frías. Desde que entró aquí, una inquietud constante lo había invadido. Con dificultad, despegó las comisuras de sus labios tensos y habló. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Debajo del candelabro apagado. El aprendiz sonrió ampliamente y lo miró. Lee Siyuk apretó sus dedos temblorosos y señaló a su alrededor. ¿Hace un momento no dijo que eran personas amables? Así es. Pero, ¿qué es esto ahora? Los 19 alquimistas reunidos en el primer piso. Todos estaban alineados como si hubieran hecho un pacto. Todos estaban inmóviles como si hubieran hecho un pacto. Todos estaban como si hubieran hecho un pacto. Esto es como, cadáveres. Capítulo 39. Este mundo también. Desde que entró en la sala de la Sociedad de Alquimia, los alquimistas que esperaban no pronunciaron ni una sola palabra. Y no solo eso. No hicieron ni un solo movimiento. Ni el más mínimo temblor de los dedos, ni el movimiento de la nuez de Adán que un humano debería mostrar. Simplemente estaban de pie, sin hacer nada. Sin embargo, por alguna razón, Lee Siyuk sentía claramente que sus miradas lo seguían. La sensación era tan desagradable que su piel hormigueaba. Maldita sea. Al tocar la piedra mágica en su bolsillo y activar mente clara como espejo y agua quieta, pareció que se calmaba un poco. Lee Siyuk bajó la mirada y miró al aprendiz frente a él. Era la hora del atardecer.
Incluso la luz del sol que entraba por las cortinas había desaparecido, y la sala estaba sumida en la oscuridad. Por eso no podía ver bien la cara del aprendiz. Pero sabía que seguía sonriendo ampliamente. En lugar de insistir en una respuesta, Lee Si-yuk observó al aprendiz y abrió una ventana de mensaje frente a él. El contrato de adaptación del forastero está actualmente activo. El objetivo siente afecto por ti. No es peligroso. Mientras el beneficio estuviera activo, no habría un ataque repentino. Entonces, podría ser un poco más audaz. Lee Si-yuk dejó atrás al aprendiz que estaba de pie sin hacer nada y examinó a los alquimistas con más detalle. Cada vez que se movía un poco, solo sus ojos se movían rápidamente para seguirlo. Intentó tocarlos ligeramente y les habló en voz baja, pero no hubo respuesta. Se sentía como si fueran vegetales. Entonces, ¿desde cuándo? Nadie sabe que la sociedad de alquimia es así. No sabía la situación de la familia real, pero al menos ningún ciudadano del reino sabría de esta situación. Entonces, no habrían estado en este estado desde el principio, desde cuando ha sido así. Ah. Cuando llegó a esa conclusión, de repente recordó un recuerdo de hace poco. El primer día que llegó a Orbis. Después de salir de la posada, fue directamente a las bibliotecas, y finalmente llegó a la biblioteca del barrio pobre, donde conoció a Elec por primera vez. Seguramente estaba leyendo varios libros antes de conocer a Elec. Pero surgió un problema mientras leía los libros. El contenido de algunos libros había sido borrado, como si alguien los hubiera eliminado a propósito. Lee Si-yuk, extrañado por esto, llamó a Elec, el bibliotecario, y le preguntó, pero Elec, por el contrario, preguntó qué pasaba. A diferencia de mí, Elec pudo leer ese libro normalmente. Los alquimistas en estado vegetativo sin conciencia. Y la gente que no se da cuenta de ese hecho. ¿Por qué el presente y el pasado se superponen? Por supuesto, no era seguro. Era solo una suposición. Y afortunadamente, Lee Si-yuk tenía una manera de confirmarlo. Paso, paso. Rompiendo el silencio, el aprendiz comenzó a acercarse. Lee Si-yuk giró la cabeza como si nada y lo miró. La sonrisa que hasta hace un momento le había parecido agradable, ahora no podía ser más espeluznante. Finalmente, la distancia se acortó, y Lee Si-yuk esperó en silencio las palabras del otro. Después de un breve intercambio de miradas. Finalmente, abrió la boca. ¿Qué le parece saludar a los demás? Todos son buenas personas, ¿verdad? Él es el Sr. James, y tiene un conocimiento inmenso en el campo del encantamiento. Y él es. Como era de esperar, trataba a los otros alquimistas de una manera muy normal. Como si les dijera que se saludaran. Para él, ahora mismo, ellos parecían moverse con normalidad. Al igual que la reacción de Elec al ver el libro en la biblioteca. Debería averiguarlo con más certeza. Lee Si-yuk interrumpió al aprendiz y preguntó. Por cierto, ¿no escuchó la pregunta que le hice antes? ¿Qué? ¿Una pregunta? Si no la escuchó, está bien. La pregunta de si los alquimistas no eran más que cadáveres. Pero por su reacción, parecía que no lo recordaba en absoluto. No parecía estar mintiendo, y parecía que se filtraba desde el principio. Después de eso, la presentación del aprendiz continuó. Lee Si-yuk, sin bajar la guardia, memorizó bien el contenido y regresó a su alojamiento privado asignado. Afortunadamente, no todos en la sede estaban en el mismo estado que los alquimistas. Los sirvientes, como los limpiadores y los cocineros, estaban en buen estado, y ellos, al igual que el aprendiz, no sentían ninguna incomodidad al ver a los alquimistas. Necesito revisar el plan. Originalmente, planeaba reunirse con la princesa después de obtener logros en la sociedad de alquimia, pero como todos estaban en ese estado, parecía imposible llevar a cabo la investigación, y mucho menos obtener logros. Lee Si-yuk, que estuvo dándole vueltas a la cabeza hasta tarde, finalmente se durmió. Pasaron unos días más. Durante ese tiempo, observó la situación. Dos cosas se hicieron evidentes en el proceso. Primero, el daño de la energía oscura que había visto en la plaza seguía aumentando. Se decía que la tensión en el reino aumentaba rápidamente debido al fenómeno de los humanos poseídos por la energía que atacaban a otros humanos. Segundo, y relacionado con esto, era el hecho de que la sociedad de alquimia estaba trabajando horas extras todos los días para resolver la situación y llevar a cabo investigaciones. De hecho, lo segundo seguía sin entenderse. Los alquimistas, desde el primer día, lo habían estado siguiendo en silencio y mirándolo de forma espeluznante.
¿Cómo podían trabajar horas extras y llevar a cabo investigaciones? Se enteró de que estaban investigando por el aprendiz. Uf. Lee Si-yuk suspiró y bajó la cabeza. Sin embargo, no todo fue en vano. Se dio cuenta de algo. En este mundo existe un escenario preestablecido. Ya lo había sospechado vagamente antes. Que Orbis, donde se encontraba ahora, no era un mundo vivo, sino un mundo que había sido destruido hace mucho tiempo. Te mueves al reino mágico olvidado, Orbis. Este Orbis fue una vez un reino brillante que estuvo a la vanguardia de la ingeniería mágica, pero ahora ha desaparecido de la memoria de todos. Sin embargo, gracias a la providencia de los antiguos, tú, que has pasado la selección, puedes vislumbrar su gloria por un momento. Este es el mensaje que vi justo antes de pasar de la mina de obsidiana a este lugar. No lo había olvidado, pero el Orbis que Lee Si-yuk había observado parecía estar lejos de la destrucción, por lo que no le había afectado mucho. Pero después de enfrentarse a la verdad de la sociedad de alquimia, pareció entender lo que significaba. Este mundo tiene una destrucción preestablecida. No sabía exactamente cuándo sería, pero el mundo se dirigía hacia esa destrucción, y la gente de este lugar estaba recreando el mismo proceso de ese momento. En pocas palabras, la historia se repite. Una historia que ya ocurrió se está recreando tal cual. Y en ese momento, ustedes no estarían en este estado. Como dijo el aprendiz, esos alquimistas, originalmente, habrían estado ocupados día y noche investigando la energía oscura. Pero en la historia que se repite, solo ellos fueron excluidos. Lee Si-yuk se desabrochó los brazos y se acarició la barbilla. Una inferencia tras otra lleva a una nueva hipótesis. Este mundo no es real en absoluto. Es más bien un mundo falso, creado por alguien para recrear el Orbis del pasado. Como una imitación hecha a partir del original. Entonces, ¿este mundo también podría ser un artefacto? Fue entonces. Como si respondiera a sus pensamientos, apareció un mensaje en el aire. Has alcanzado la verdad que estaba dormida. Los fragmentos de información se unen en una trayectoria. Más allá de la herramienta, hacia el mundo. Has descubierto la clave del artefacto de origen. La floración de habilidades especiales insinúa el potencial de crecimiento de la imitación. Esto es. Lee Si-yuk se levantó ligeramente sin darse cuenta. La ventana del sistema demostró directamente que su hipótesis era correcta. Además, le informó que este mundo de imitación era un artefacto de origen. A estas alturas, ya tenía una idea aproximada de cómo regresar a la Tierra. Ya no había nada que dudar. Unas horas después, Lee Si-yuk llegó a la sala de audiencias del Palacio Real, siguiendo al aprendiz. Era para informar sobre el estado de la investigación en curso. Esto también sería una réplica exacta de la historia real. Saludos, Su Majestad. A diferencia de las palabras del aprendiz, el trono estaba vacío. Por alguna razón, Lee Si-yuk había descubierto que tanto el rey como la reina habían desaparecido. Solo la princesa, que se presumía era la emperatriz de la nieve y la llama, parecía estar escondida en algún lugar del palacio. Lee Si-yuk no se decepcionó, ya que no tenía grandes expectativas para esta audiencia. Después de echar un breve vistazo a la sala de audiencias, se acercó al aprendiz, que estaba arrodillado frente al trono con la cabeza inclinada. Hasta ahora, el aprendiz había estado reproduciendo el flujo de la historia existente como si estuviera programado, y no hubo ningún cambio significativo a pesar de que Lee Si-yuk, un extraño, se había entrometido de repente. Les informaré sobre la investigación en curso. Eso no tenía sentido. Por mucho que siguiera la historia existente, ¿no era él una especie de variable? Entonces, el flujo debería cambiar en consecuencia. Lee Si-yuk, por si acaso, se sentó descaradamente en el trono. El siguiente progreso es este. Esta vez es. Pero el aprendiz no sintió nada inusual. Solo inclinó la cabeza por un momento y continuó con la explicación sin saber nada. Lee Si-yuk soltó una risa irónica ante esa escena. Luego, hizo aparecer una ventana del sistema frente a él. Así que es por esto. Debajo de la ventana, el aprendiz se veía explicando diligentemente solo. Sin dudarlo, tocó el botón. Entonces. Tú, ¿quién eres? El aprendiz se levantó de un salto y de repente gritó. Nunca había visto a un loco como este, baja de ahí. Su rostro se puso rojo como si su ira hubiera llegado al extremo. Finalmente, intentó arrastrarlo del trono, así que Lee Si-yuk bajó dócilmente. Ya, llamen al capitán de los caballeros, aquí hay un tipo de pelo negro que ha invadido.
Lo que acababa de hacer era simplemente desactivar el privilegio, contrato de adaptación del forastero. Solo por la desaparición de un privilegio, el aprendiz sintió una inmensa hostilidad hacia Lee Si-yuk. La razón por la que Lee Si-yuk no fue considerado una variable, a pesar de ser una persona que no existía en la historia original, era precisamente esta. Porque este privilegio, que eliminaba la sensación de incongruencia, funcionó demasiado bien. Este mundo mismo había aceptado a Lee Si-yuk como parte de su mundo. Gracias a eso, no había habido peligros hasta ahora, pero, a fin de cuentas, eso había sido un obstáculo para llegar a la verdad. Lee Si-yuk asintió con la cabeza al ver al aprendiz gritar y salir corriendo de la sala de audiencias. De esta manera, seguiré moviéndome diligentemente y creando variables. Si la historia sigue su curso original, yo también seré arrastrado a la destrucción. Y el primer paso para eso era ir a buscar a la princesa. Si se encontraba con la princesa sin el privilegio, no podría determinar si ella era o no la emperatriz de la nieve y la llama. Solo él sabía que Lee Si-yuk poseía el privilegio. Así que solo tendría que comprobar qué tipo de reacción surgía. Con esa intención, estaba a punto de salir de la sala de audiencias. Hei Higak. De los alquimistas que lo habían seguido como vegetales hasta ahora, comenzaron a escucharse sonidos espeluznantes al mismo tiempo. Inmediatamente, Lee Si-yuk levantó la guardia y retrocedió. Las bocas de los alquimistas se abrieron al unísono. Y las palabras que salieron fueron de un tipo completamente inesperado. Tú, vienes de Corea. Capítulo 40, no hay tiempo. ¿Qué dijiste? ¿No es así? Por lo que veo, pareces coreano. ¿Cómo lo saben ustedes? Al ver a los alquimistas responder al unísono como si cantaran, Lee Si-yuk no pudo ocultar su desconcierto. Corea. Su lugar de origen, y el lugar al que ahora debía regresar. ¿Por qué esa palabra salía de sus bocas? Su mente giraba rápidamente ante la situación inesperada. Entonces, Lee Si-yuk llegó a una suposición. Es posesión. Oh. Se han posesionado de los cuerpos de estos tipos. ¿Verdad? Entiendes rápido la situación. Los oponentes se asombraron. No, para ser exactos, no serían oponentes, sino oponente. Aunque esos alquimistas respondían al unísono, la persona que hablaba entre ellos no era varias, sino una sola. Y tú debes ser de la Tierra. La razón de esa suposición era simple. ¿No estaban originalmente esos alquimistas en un estado donde su ego había sido borrado? Pero de repente recuperaban la conciencia. Eso era imposible. Entonces, la suposición más razonable era que alguien se había posesionado de sus cuerpos. Y recordando la pregunta que el oponente había hecho, era muy probable que fuera un terrícola como él. Lee Si-yuk se humedeció los labios secos y preguntó. ¿Por qué apareciste de repente? Eso es incorrecto. No aparecí de repente. Desde mi punto de vista, el que apareció de repente eres tú. Palabras incomprensibles. Explícamelo para que lo entienda. Lo que te estoy diciendo es que la persona con la que estás hablando ahora no soy yo de verdad. Mi cuerpo principal está en otro lugar. En pocas palabras, cuando estuve aquí antes, implanté un medio en los cuerpos de estos tipos, y eso reaccionó al encontrarte a ti, que eres de la Tierra. ¿Significa que ahora estaban teniendo una especie de comunicación? Normalmente, ya debería haber enfrentado esta situación, pero gracias al privilegio del contrato de adaptación del forastero, parecía que solo ahora había reaccionado. Quizás fue correcto desactivar el privilegio. Lee Si-yuk tragó saliva y miró de reojo la puerta abierta. Afuera se escuchaban los gritos de los infectados enloquecidos por la energía oscura y los gritos del aprendiz que había salido corriendo hace un momento. En cualquier caso, la situación era urgente. Una vez desactivado el privilegio, era necesario acelerar el plan que había establecido. Lee Si-yuk volvió la cabeza y miró a los alquimistas que lo rodeaban. Explica. Cuando lo dijo sin pensar, el oponente preguntó con extrañeza. ¿Qué? ¿La razón por la que implantaste un medio en sus cuerpos no tenías alguna intención? Añadió, entrecerrando los ojos. Sabes que no hay tiempo, ¿verdad? No sabía exactamente cuál era la habilidad de despertar del oponente, pero no podía ser que se necesitara poca energía mágica para mantener una comunicación de este tipo. Además, ¿no había pasado ya bastante tiempo? El límite se acercaría pronto. Así que, si tienes algo que decir, dilo rápido. Lee Si-yuk sacó una silla cercana y se sentó a la ligera. Ji 2.
Un sonido así resonó simultáneamente en las gargantas de los alquimistas. Era un sonido de asombro. Más de lo que pensaba, tu mente funciona mejor de lo que pensaba. Deja de decir tonterías. ¿No tienes curiosidad por mi identidad? Sí, la tengo. Pero creo que ya lo sé más o menos. ¿Crees que lo sabes? ¿No fuiste tú quien despejó la mina de obsidiana antes? El oponente se mostró visiblemente desconcertado. ¿Sé cómo lo supiste? Más bien, sería extraño no saberlo. El hecho de que el medio hubiera sido implantado antes de que Lee Si-yuk llegara significaba que ya había pasado por la mina de obsidiana conectada a Orbis. Entonces, la tercera persona que había atacado la mina de obsidiana, lo que había sido un misterio hasta ahora, no podía ser otra que ese tipo. Entonces te diré lo más importante. Es información que apenas logré averiguar al final. Dilo. Es que este mundo no es un mundo real. Claro, existió en el pasado, pero como la palabra pasado indica, se destruyó hace mucho tiempo. ¿Por qué esa expresión? Se sobresaltó. El oponente inclinó la cabeza. Lee Si-yuk suspiró profundamente. Ya lo sé, eso. ¿Qué? Ya lo sé. Que este lugar es un mundo de imitación, y que es un mundo creado como un artefacto, todo. ¿Qué es eso? Espera un momento, ¿qué significa eso de artefacto? Parece que, si no tiene cuidado, podría tener más información que el oponente. Lee Si-yuk levantó la cabeza, miró el reloj una vez y luego dijo con un tono más firme. Simplemente haré las preguntas y tú responderás. Esto no tendrá fin si seguimos así. Entendido. Luego, después de organizar sus pensamientos por un momento, comenzó a preguntar. Primero, ¿cómo puedo regresar a la Tierra? No lo sé. No, porque me miras así, de verdad no lo sé. Entonces, ¿cómo escapaste tú? Gracias a mi habilidad de despertar, todas las veces que ataqué las puertas fueron gracias a mis habilidades. Parece que definitivamente es un despertado de alto nivel. No había tiempo para verificar la veracidad de sus palabras, así que rápidamente pasó a la siguiente pregunta. Segundo, ¿qué pasa si no puedo escapar de aquí? Probablemente quedarás atrapado para siempre. Si el tiempo sigue pasando y llega la destrucción, volverás al punto de partida. Ese punto será el momento en que caíste aquí. ¿Esa destrucción se debe a la energía oscura, al final no se pudo resolver? Escapé antes de eso, así que no pude verlo todo, pero supongo que sí. La siguiente pregunta era sobre la princesa. Pero recibió una respuesta completamente inesperada. ¿Princesa? ¿Hay una princesa? Preguntó de nuevo, diciendo que cuando él cayó, no había visto ni rastro de la princesa. Este mundo repite la misma historia una y otra vez, así que si la princesa existía esta vez, debería haber existido de la misma manera en ese entonces. Sin embargo, el oponente dijo que la princesa, al igual que el rey y la reina, había desaparecido por completo. Lee Si-yuk grabó esa información en su mente y lanzó la última pregunta. ¿Recuerdas lo que dije antes? Que este mundo es como un artefacto. Sí. Aunque es difícil de creer. Entonces debe haber alguien que fabricó ese artefacto. Era una lógica obvia. Los artefactos no brotan de la nada. Nacieron porque alguien los fabricó, y se mantienen intactos porque alguien los ha gestionado constantemente. Eso significa. El creador de este mundo también está en algún lugar de aquí. Probablemente el creador sepa que este mundo es un artefacto. También sabrá que la destrucción se repite. ¿Tienes alguna información que puedas adivinar? El oponente reflexionó seriamente. El tiempo se acercaba a su fin. En ese momento, como si algo se les hubiera ocurrido, los alquimistas miraron a Lee Si-yuk al unísono. Dijiste que hiciste el examen de la Sociedad de Alquimia. ¿Y que entraste en la Sociedad de Alquimia al aprobar ese examen? ¿Y qué? Cuando yo estaba, era diferente. Había otra persona en el lugar donde estás tú ahora. Los ojos de Lee Si-yuk se abrieron de par en par. ¿Recuerdas quién era? No sé nada más, pero sí recuerdo el nombre. Casualmente vi un periódico tirado en la calle en ese momento. 19 alquimistas. Sus labios temblaron al unísono. Elec. Una vez más. Era Elec. La voz resonó. Su mente se quedó en blanco por un momento ante un nombre que nunca imaginó escuchar aquí. Su boca se abrió sin querer. ¿Lo habré oído mal? Elec.
El hecho de que él hubiera hecho el examen y aprobado para entrar en la sociedad de alquimia no era el problema en sí. El Elec que Lee Si-yuk había visto tenía grandes habilidades, y si las hubiera utilizado al máximo, habría aprobado de sobra. El problema era que el curso de la historia había cambiado. Este mundo de imitación sigue un guión preestablecido. Si en la ronda anterior alguien tropezó accidentalmente con una piedra, en esta ronda debería tropezar en el mismo momento y lugar, con el mismo movimiento. Pero el ex se salió de esa providencia. Lee Si-yuk recordó el examen que había tomado en la plaza. Repasó todo el proceso, desde el número de participantes en las 3 etapas del examen hasta los detalles más triviales. El ex no existía en ninguna parte. La persona que originalmente debería haber aprobado con honores, esta vez ni siquiera se presentó al examen. Todas las personas en este mundo se mueven siguiendo la historia preestablecida, pero solo el ex se salió de ella. Y lo hizo por su propia cuenta. Desde el principio fue extraño. El ex había mostrado una amabilidad extraña desde el principio. Hasta ahora, Lee Si-yuk había pensado que era solo por los privilegios, pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si hubiera venido a encontrarse con el forastero que visitaba el mundo que él había creado, disfrazando el encuentro como una coincidencia? Un escalofrío le recorrió la espalda. Los gritos de los infectados y de la gente que se escuchaban desde fuera del palacio, por alguna razón, parecían sonar aún más fuertes. No, tal vez ya se habían infiltrado en el interior del reino. No hay tiempo. Tengo que encontrar a Elec. Así que ese tipo tiene algo, ¿verdad? Los ruidos extraños que antes solo se escuchaban, ahora se mezclaban con estática. Parecía que el oponente también había llegado a su límite. Lee Si-yuk se calmó y dijo: La próxima vez, yo iré a buscarte. ¿Vendrás a buscarme? Todavía me quedan muchas preguntas. ¿Cómo quién es, qué hace para ayudar así, etcétera? Ahora no había tiempo para preguntar. Espero que entonces tengamos más tiempo. Ja, por muchas veces que lo vea, sigue siendo un tipo curioso. Bueno, lo entiendo. Entonces. El oponente se rió entre dientes. ¿Se rió de verdad? No pudo confirmarlo porque la voz se había vuelto borrosa, pero así lo sintió. Esperaré. Eso fue lo último. Lee Si-yuk se levantó lentamente, observando a los alquimistas que una vez más habían perdido su yo. Ahora solo quedaban 2 cosas. Confirmar si Elec es realmente el creador de este mundo de imitación y averiguar de él cómo escapar. Y encontrarse con la princesa para saber si es o no la emperatriz de la nieve y la llama. Primero debo encontrarme con la princesa. Porque si ella es realmente la emperatriz de la nieve y la llama, sería más rápido unir fuerzas. Pero por alguna razón, la princesa se había encerrado en algún lugar del palacio y no se había mostrado. Al repasar la conversación que acababa de tener, Lee Si-yuk ya se hacía una idea de la razón, pero no podía rendirse. Así que, mientras pensaba en cómo encontrar a la princesa, a Lee Si-yuk se le ocurrió una idea ingeniosa. ¿Con esto será suficiente? Es vos. Se limpió las manos llenas de aceite en la ropa y miró a su alrededor. Todo estaba empapado en aceite. Además, un olor rancio impregnaba todo el palacio, porque Lee Si-yuk había esparcido los bidones de aceite que había sacado del almacén por todas partes. Por mucho que quiera esconderse, si prendo fuego, tendrá que salir. En realidad, quería usarlo como último recurso, pero no tuvo más remedio que hacerlo porque ella seguía evitándolo. Además, ¿qué se puede hacer si la situación actual ya es el último recurso? Con el contrato de adaptación del forastero activado, todos los demás ya han sido evacuados, así que no debería haber ningún peligro. Chispa. Lee Si-yuk contuvo la respiración y encendió un fósforo mágico. Sin dudarlo, lanzó el fósforo y el fuego se extendió rápidamente. ¿Quién iba a decir que a mi edad estaría jugando con fuego? Se esforzó por ignorar los pensamientos impuros.